Creo que es importantísimo que la educación en Colombia realmente se conciba como una educación laica. Este país ha sido terriblemente confesional y algo que me parece que es importantísimo contextualizar en un libro bello con Ana María Videgain que hicimos sobre la historia del cristianismo en Colombia, mostramos un poco cómo muchas de las cosas que el Estado no podía cumplir, papá Estado no podía cumplir, se las encomendó a mamá Iglesia. Entonces, hay cuatro cosas fuertes que la Iglesia desempeñó y eso le correspondía al Estado. Uno, la identificación del ciudadano, hablando de identidad. Hasta hace muy poco valía más el registro de bautismo, la partida de bautismo del ciudadano, que el registro civil de nacimiento. Y también valía más el acta de la ceremonia eclesiástica de entierro de una persona que la partida de función. Y también, en términos de la identificación del ciudadano, hay un acuerdo con la Santa Sede en Roma y entonces todavía tiene efectos civiles el matrimonio eclesiástico. En un país laico como Francia, si usted se casa antes de ir a la notaría, a usted lo encarcelan usted, a su novia y el que lo casó, porque es el Estado el que lo casa. Después se casa por el rito que se le dé la gana. Pero aquí hay esa suerte de prórroga de algo que yo llamo un concubinato, un amangualamiento entre la iglesia y el Estado, o entre el trono y el altar que viene desde la colonia. Eso fue muy desgraciado porque aquí no vivimos un proceso de laicidad y mucho menos ni de secularización, que es separación de poderes, y tampoco de laicidad. Hasta hace unos años, no muchos, asistían al Consejo de Ministros el cardenal primado de Bogotá y el embajador de los Estados Unidos. Entonces eso es greco-quimbaya, esa es una democracia poco autónoma, ¿me entienden? Cuando el cardenal dice lo que es lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo, pues es lamentable, es repugnante, primero repugnante y segundo deplorable. Entonces me parece que esa separación de poderes es muy importante, se logró con la Constitución del 91, después de esa Constitución del 86, de 1886 que gobernó tanto el país, pero entonces se requiere eso. Y luego procesos de laicidad, que se reconocen todos los cultos y creencias que hay en un país como en cualquier estado democrático, occidental, libre, independiente, autónomo, etc. Entonces la educación tiene que ser laica. Laica en lo privado y en lo público. Eso no quiere decir que los colegios católicos o protestantes o judíos no enseñen su fe, y ni que en todo el derecho, ni más faltaba, pero que no se le imponga una sola confesión a todo el mundo. Yo creo que eso es muy importante para la educación porque es lo que permite que el joven opte, que el joven vea posibilidades, no como hace tanto tiempo que se persiguió a los protestantes. Este país fue muy intolerante en materia religiosa. Entonces yo creo que hay que darle la posibilidad que muchas cosas quepan. Tenemos que cambiar al país y cambiar de mentalidad en ese sentido, para que todo quepa, no todo valga, eso sí no. Porque si hay grupos satánicos que matan niños, eso yo no lo puedo permitir por el bien común en una democracia. Pero sí que la mayor cantidad de voces que contribuyen a que convivamos se expresen, pero que no haya una preponderante por encima de las demás. Entonces, la educación implica eso, implica también cosas elementales. Me acuerdo hace poco el ministro de Educación y de Cultura, Jacques Lang, en el gobierno pasado de Jacques Chirac, que estaba Lionel Jospin de primer ministro, le tocó cohabitar a Chirac con Jospin y nombraron de ministro de Educación y de Cultura a Jacques Lang, sacó una campaña publicitaria que evidentemente el cardenal Lustiger se quejó, pero allá en Francia tiene que quejarse bajito porque pues no manda, porque el ministro sacó una campaña en donde se le decía a los muchachos, usted puede masturbarse con un niño o con una niña, elija. Eso era un escándalo. En Colombia hay que hacer eso. O sea, ese tipo de cosas son muy importantes y ese tipo de cosas para que la persona decida en materia moral si una niña no se realiza siempre siendo madre, la niña tiene derecho a abortar. Y entonces por una moral católica repugnante, la niña tiene que tener al hijo. Entonces no, puede decidir. Y eso implica un paso en una democracia, pero es romper con una cosa que existe en la iglesia, que es una moral privada, puede ser muy linda, pues que los católicos, las católicas del Opus Dei no aborten, lindo, qué hermoso, qué buen testimonio, pero no implique que todas tengan que tener un hijo sin tener qué futuro darle al pobre niño. Entonces, esas opciones son muy importantes. Opciones en materia sexual y reproductiva, opciones en materia de identidad, opciones en materia de partido político. Hay curas todavía, sacerdotes en pueblos de Colombia que dicen por quién votar. Eso es greco-quimbaya, por Dios, es muy chistoso. No, el ciudadano tiene todo el derecho a optar, no que venga un monseñor a decir por quién hay que votar, de manera soterrada, no.
Entonces, creo que esa independencia es muy sana. Separación de poderes, reconociendo que la iglesia ha dado identidad a este país. Entonces, a través de las misiones, pues allá llegó la iglesia y eso fue una labor muy importante porque el Estado no podía llegar. Entonces, ahí la iglesia cumplió una función importantísima. Otra cosa muy importante es que la iglesia tuvo que ver con las escuelas, colegios y universidades que educaron a las élites colombianas. Desde la República, los colegios de curas y de monjas y las universidades de eclesiásticos fueron muy importantes. Le dieron identidad a las élites colombianas, tanto que uno debería preguntarle a los monseñores de la Conferencia Episcopal Colombiana y a los padres provinciales de las comunidades religiosas qué valores le inculcaron a las élites colombianas que ha salido tanto pícaro. Es algo que yo no entiendo personalmente. Pues si los educaron una moral católica, jesuitas, dominicos, franciscanos, ¿por qué ha habido tanto ladrón en la política colombiana? Si salieron de sus colegios y de sus universidades. Y otra cosa muy importante que cumplió la iglesia fue la labor del benevolato y de la beneficencia, la presencia de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Ellos introdujeron la medicina en Colombia. Fue una labor muy importante. Y esa presencia de cantidad de monjas y curas en regiones apartadas con circunstancias muy difíciles era lo que el Estado debía hacer y la iglesia lo hizo. O sea, ese es un valor muy positivo de la iglesia. La iglesia le dio identidad nacional a Colombia. Pero ahí hay un impasse muy complicado que no es lo mismo que vivieron los argentinos, los chilenos, los brasileños, donde hubo separación de poderes. Aquí la iglesia siempre estuvo detrás del poder o al lado del poder y aún quiere tenerlo, pero ya le toca ceder la plaza. Ya tiene que superar un poco la tentación de hacer el bien.